El día antes de mi boda, mi prometido murió en un accidente. No derramé ni una lágrima. 5 años después, lo encontré besando a mi prima, con amnesia. No sabía que yo ya era la esposa de su tío. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire del lobby del Hotel St. Regis en Ciudad de México era espeso y olía a dinero viejo y a lilas recién cortadas. Un murmullo constante de conversaciones superficiales y risas forzadas llenaba el espacio, rebotando en los techos altos y los pisos de mármol pulido. Yo estaba allí, de pie junto a una columna, sintiéndome como un fantasma en una fiesta a la que no había sido invitada. Y entonces lo vi. A él. Mateo Villanueva. Mi prometido muerto. 7 años. 7 años desde que su auto, un BMW deportivo que amaba más que a mí, supuestamente se había convertido en una bola de fuego irreconocible en una carretera solitaria de camino a Cuernavaca. 7 años desde que lloré, no, desde que me negué a llorar, mientras todos a mi alrededor esperaban que me desmoronara. Y ahora, estaba vivo. Más que vivo, estaba radiante. Su brazo rodeaba la cintura de mi prima, Isabela, apretándola contra su cuerpo con una familiaridad posesiva que me revolvió el estómago. Se reía de algo que uno de sus amigos acababa de decir, esa risa arrogante y sonora que una vez pensé que era encantadora y que ahora me sonaba a metal raspando contra metal. Isabela, con su vestido ceñido y su cabello perfectamente peinado, se acurrucaba contra él, bebiendo de su atención como si fuera el elixir de la vida. Fue uno de sus amigos, Ricardo, quien me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par y le dio un codazo a Mateo. Neta, güey, mira quién está aquí, dijo, con la voz cargada de una diversión cruel. Mateo se giró. Su sonrisa no vaciló, simplemente cambió. La alegría genuina se transformó en una burla condescendiente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluando mi sencillo vestido de lino y mi cabello recogido sin esfuerzo. No había sorpresa en su mirada, solo un aburrimiento calculado. Vaya, vaya, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que el círculo de amigos que los rodeaba guardara silencio y se girara para disfrutar del espectáculo. Renata Morales. La viuda eterna. Isabela soltó una risita, un sonido agudo y desagradable. No seas malo, Matt. Tal vez solo vino a felicitarnos. Mateo se acercó, arrastrando a Isabela con él. Se detuvo a 1 metro de mí, invadiendo mi espacio personal con su perfume caro y su aura de superioridad. 7 años, Renata, continuó, saboreando cada palabra. 7 años y sigues aquí. Vaya que me amabas de verdad, ¿eh? Debes haber guardado luto todo este tiempo, esperando un milagro. Hizo una pausa dramática, mirando a sus amigos, quienes sonreían con complicidad. Bueno, aquí estoy. Tu milagro. Aunque, lamento decirte que tengo amnesia. No recuerdo mucho de ti. Pero Isabela me ha estado ayudando a llenar los huecos. Le dio un beso ruidoso en la mejilla a mi prima, quien se sonrojó como una colegiala. Pobre de ti, dijo Isabela, mirándome con una falsa compasión que era más insultante que el odio abierto. Debe ser tan difícil ver que la vida siguió adelante. Pero no te preocupes, yo cuidaré bien de él. No sentí el pinchazo de un corazón roto. No sentí la punzada de los celos. Lo que sentí fue una oleada de asco tan fría y pura que casi me hizo retroceder. 7 años de mentiras, de dolor fabricado, de una vida entera reconstruida desde los cimientos, y ellos pensaban que esto era un juego. Pensaban que yo seguía siendo la misma chica ingenua que podían pisotear por diversión. Me quedé en silencio, mirándolos. Mi calma parecía desconcertarlos. Mateo frunció el ceño, su acto de diversión vaciló por un segundo. Esperaba lágrimas. Esperaba una escena. Esperaba que yo validara su importancia en mi universo.
No le di nada. Mi silencio era un vacío que su ego no podía llenar. Y en ese vacío, por primera vez en 7 años, vi una diminuta grieta en su fachada de confianza. No sabían que la mujer que tenían delante no era la misma que habían dejado atrás. La mujer que tenían delante ya no jugaba su juego. Yo había construido uno nuevo. Y ellos estaban a punto de perder. El recuerdo de ese día, el día que me dijeron que Mateo estaba muerto, no es una imagen borrosa. Es una colección de instantáneas nítidas y dolorosas, archivadas en la galería de mi mente. Un museo privado de heridas. La primera pieza de la colección, la llamada. Eran las 10 de la mañana del día antes de nuestra boda. Estaba en mi pequeño estudio, revisando los planos finales para un centro comunitario, un proyecto personal que me apasionaba. Mi teléfono sonó, mostrando el nombre de la madre de Mateo, Elena. Renata, querida, su voz era un susurro roto, una actuación digna de un Oscar. Hubo un accidente. Es Mateo. Se ha ido. No hubo más detalles, solo un sollozo ahogado y el clic de la llamada al terminar. Me quedé sentada, con el lápiz en la mano, mirando la pared. La palabra accidente rebotaba en mi cabeza, pero no aterrizaba. No se sentía real. La segunda pieza, el caos en casa de mis padres. Llegué y la escena era un teatro del absurdo. Mi madre, en lugar de abrazarme, me tomó de los hombros y me sacudió ligeramente. Tienes que ser fuerte, Renata, siseo, con los ojos fijos no en mí, sino en algún punto por encima de mi hombro, como si estuviera hablando con una audiencia invisible. Piensa en el que dirán. La familia Villanueva es muy importante. No podemos parecer débiles. El dolor, al parecer, era una cuestión de relaciones públicas. Isabela, mi prima, la hija del nuevo esposo de mi madre, estaba desparramada en un sofá, con un paño húmedo en la frente, fingiendo un desmayo. Su actuación era tan exagerada que resultaba cómica. Siempre había sido así. Cualquier evento, bueno o malo, se convertía en una oportunidad para que ella fuera el centro de atención. Si yo tenía un resfriado, ella tenía neumonía. Si yo sacaba un 9 en un examen, ella sufría una crisis de ansiedad por la presión. Y ahora, en la tragedia de mi vida, ella se había desmayado de la impresión. La tercera y más dolorosa pieza de la colección, una cena familiar, 2 semanas antes del accidente. Estábamos todos en un restaurante caro, celebrando el compromiso. Yo estaba emocionada porque acababa de ganar un pequeño reconocimiento por mi diseño del centro comunitario. Con una ingenuidad que ahora me avergüenza, saqué los planos de mi bolso para mostrárselos a Mateo. Él los tomó, los miró por encima con una sonrisa indulgente y luego se giró hacia su padre. ¿Puedes creerlo? Mi futura esposa tiene un hobby, dijo en voz alta, para que toda la mesa lo oyera. Sostuvo mis planos como si fueran el dibujo de un niño. Es adorable, ¿no crees? Algo para mantenerla ocupada mientras yo dirijo la empresa. El padre de Mateo se rió. Mi madre sonrió nerviosamente y me dio una patada por debajo de la mesa, una señal para que guardara mis juguetes y no avergonzara a la familia. Isabela me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Sentí como la sangre se me subía a la cara. No era solo la humillación pública, era la revelación de que, para él, mi pasión, mi carrera, mi identidad, no era más que un pasatiempo adorable. Un accesorio para su vida perfecta. Esa noche, cuando me llevó a casa, intentó disculparse a su manera. Sabes que no lo decía en serio, mi amor. Es solo que mi padre es de la vieja escuela. Le gusta la idea de una mujer que se queda en casa. Pero yo no soy esa mujer, Mateo, le dije, con la voz temblorosa. Lo sé, respondió, besándome para callarme. Y eso es lo que me encanta de ti. Eres diferente. Pero a veces tienes que saber jugar el juego, ¿entiendes? No lo entendía. Pero asentí, porque en ese entonces, el amor para mí significaba ceder, significaba hacerme más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Ahora, de pie en ese lobby, mirando al hombre que había convertido mi vida en un juego, todas esas piezas del museo encajaron. La llamada,
El teatro en casa, la humillación en la cena. No eran eventos aislados. Eran parte de un patrón. Un patrón de desprecio, de manipulación, de una crueldad casual que yo había confundido con amor. El día que Mateo murió, no perdí al amor de mi vida. Perdí la ilusión de uno. Y esa, me di cuenta con una claridad escalofriante, fue la única pérdida real que sufrí. El funeral fue una producción de alto nivel. La iglesia más exclusiva de las Lomas, llena de flores blancas tan caras que su perfume era casi agresivo. Políticos, empresarios y figuras de la alta sociedad mexicana desfilaban para dar el pésame, sus rostros una máscara de dolor solemne, sus ojos evaluando quién más estaba allí. Era un evento de networking disfrazado de duelo. Yo estaba sentada en la primera fila, un maniquí vestido de negro. Mi madre a un lado, apretándome el brazo cada vez que alguien importante se acercaba, susurrando, endereza la espalda, Renata. No llores. Muestra dignidad. La dignidad, para mi madre, era sinónimo de impasibilidad. El dolor era una debilidad que no podíamos permitirnos mostrar. La familia de Mateo estaba al otro lado. Su madre, Elena, lloraba en un pañuelo de seda, pero sus ojos estaban secos. Su padre parecía más molesto por la interrupción de sus negocios que genuinamente afligido. Era un espectáculo de hipocresía, y yo tenía un asiento en primera fila. Me sentía completamente sola, una isla de silencio en un océano de ruido falso. La gente pasaba, me daba palmaditas en el hombro, murmuraba frases hechas. Era un gran hombre. El tiempo lo cura todo. Debes ser fuerte. Cada palabra era un cliché vacío, una formalidad que no ofrecía consuelo, solo más aislamiento. Y entonces, en medio de la procesión de condolencias superficiales, apareció él. Alejandro Johnston. El tío de Mateo. Siempre había sido una figura enigmática en la familia Villanueva. 20 años mayor que Mateo, era el medio hermano del padre de Mateo, nacido de un matrimonio anterior y de una madre estadounidense. Era el verdadero poder detrás del apellido Johnston, el cerebro que había convertido una empresa familiar respetable en un imperio internacional. Pero siempre se mantenía en la sombra. En las reuniones familiares, rara vez hablaba. Observaba desde un rincón, con una copa de whisky en la mano, sus ojos grises perdiéndose nada. Era alto, con un aire de calma y autoridad que hacía que el bullicio de Mateo pareciera infantil en comparación. Se acercó a mí, ignorando a todos los demás. No me tocó el hombro. No me ofreció un pañuelo. Simplemente se detuvo frente a mí y me miró directamente a los ojos. Su mirada era intensa, pero no invasiva. Por primera vez en días, sentí que alguien realmente me veía. No a la pobre prometida, no a la hija de, sino a mí, Renata. Lamento mucho tu pérdida, Renata, dijo. Su voz era grave y tranquila, un ancla en la tormenta de falsedad que me rodeaba. Y luego añadió algo que nadie más se había atrevido a decir, algo que nadie más parecía creer. Eres una mujer fuerte. No lo dijo como una orden, como mi madre, debes ser fuerte. No lo dijo como un cliché, sé fuerte. Lo dijo como una declaración de hechos. Como si estuviera viendo una cualidad en mí que yo misma había olvidado que poseía. En sus ojos no había lástima, ese sentimiento humillante que todos los demás me ofrecían. Había respeto. Un respeto puro y sin adornos. Asentí, incapaz de hablar. Un nudo se formó en mi garganta, pero no era de tristeza. Era de gratitud. En ese momento, en medio del circo de mi supuesto dolor, un extraño me había ofrecido la única cosa que necesitaba, validación. La confirmación de que, debajo del vestido negro y la expresión vacía, todavía había alguien. Alguien que valía la pena. Se quedó un segundo más, sosteniendo mi mirada, y luego se dio la vuelta y se fue, tan silenciosamente como había llegado. Nadie pareció notar el intercambio. Para ellos, solo era el tío rico y excéntrico cumpliendo con su deber familiar. Para mí, fue un salvavidas. Ese breve momento de conexión genuina fue la primera grieta en el muro de hielo que había construido a mi alrededor. No lo supe entonces,
pero esa grieta sería por donde, años más tarde, la luz encontraría una forma de entrar de nuevo. Alejandro Johnston no me salvó ese día, pero me recordó que yo era capaz de salvarme a mí misma. Y eso fue más que suficiente. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio espeso en la casa de mi madre, interrumpido solo por llamadas telefónicas de pésame y sus constantes instrucciones sobre cómo debía comportarme. No salgas todavía, la gente hablará. Cuando salgas, viste de negro por lo menos 6 meses. No respondas a los mensajes de tus amigos, que piensen que estás demasiado devastada. Mi duelo se había convertido en su proyecto de gestión de crisis. Yo pasaba las horas en mi antigua habitación, mirando el techo. No sentía nada. Era un vacío, un estado de suspensión donde el dolor era tan grande que se había anulado a sí mismo. Mi teléfono estaba apagado, guardado en un cajón. No podía soportar la avalancha de mensajes falsos y la curiosidad morbosa. En la noche del tercer día, la curiosidad me venció. Necesitaba una distracción, algo que rompiera la monotonía del vacío. Encendí mi laptop, pensando en revisar correos de trabajo, algo mundano que me anclara a la realidad. Y allí estaba. Un correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente era una combinación aleatoria de letras y números. El asunto, para que sepas la verdad. Mi primer instinto fue borrarlo. Podría ser un virus, o peor, un periodista tratando de conseguir una declaración. Pero algo me detuvo. Una intuición, una punzada de inquietud en el fondo de mi mente. Con el corazón latiendo un poco más rápido, hice clic. El correo estaba vacío, a excepción de un único archivo de video adjunto. Sin texto, sin explicación. Dudé por un momento, luego le di doble clic. La pantalla se iluminó. La imagen era temblorosa, como si hubiera sido grabada con un teléfono móvil de forma discreta. El audio era claro. Demasiado claro. Era Mateo. Estaba en un bar, rodeado de su círculo de amigos íntimos, incluyendo a Ricardo. Sostenía una botella de cerveza y tenía esa sonrisa torcida y arrogante que yo conocía tan bien. Estaba vivo. Y se estaba riendo. No puedo creer que se lo hayan tragado todo, decía, con la voz ahogada por la risa. Y mi madre, llorando. Fue épico. Ricardo levantó su vaso. Por Mateo Villanueva. El hombre que murió y resucitó antes del tercer día para evitar el matrimonio. Todos vitorearon. Y entonces Mateo miró casi directamente a la cámara oculta, con los ojos brillantes de malicia y alcohol. Imaginen la cara que pondrá Renata cuando regrese en unos años, dijo, y mi sangre se congeló en mis venas. Le diré que tuve un accidente terrible, que perdí la memoria. Que he pasado todo este tiempo tratando de recordar. Se volverá loca. Llorará, me suplicará. Y yo la tendré justo donde quiero. Hizo una pausa, dio un trago a su cerveza y concluyó, imaginen la cara que pondrá. No puedo esperar. El video terminó. La habitación estaba en silencio. El vacío en mi pecho no se llenó de dolor. Se llenó de hielo. Un hielo tan frío y cortante que quemaba. No hubo lágrimas. Las lágrimas eran para el duelo, para la pérdida. Y yo no había perdido nada. Me habían robado. Me habían utilizado. Me habían convertido en el chiste de una broma cruel y elaborada. El amor que sentía por Mateo no murió en ese instante. Me di cuenta de que nunca había existido. Era una construcción, una mentira que yo me había contado a mí misma. Y con esa revelación, la chica que amaba a Mateo Villanueva murió. Cerré la laptop. Respiré hondo. Y por primera vez en 3 días, sentí algo. No era tristeza. Era rabia. Una rabia tranquila, profunda y calculadora. Él quería ver mi cara. Quería ver mi reacción. Muy bien, pensé. Algún día, la vería. Pero no sería la que él esperaba. La rabia es un combustible poderoso. Puede consumirte o puede impulsarte. Decidí que me impulsaría. Esa misma noche, mientras la casa dormía, empaqué una maleta.
no tomé mucho. Ropa, mis libros de arquitectura más preciados, mi laptop y el disco duro donde guardaba una copia del video. Dejé atrás los vestidos, las joyas, las fotografías, todos los vestigios de la vida que había planeado con Mateo. Eran los accesorios de una obra de teatro que había terminado. En la mesa de la cocina, dejé una nota para mi madre. No era una explicación, era una declaración. Necesito irme. No me busques. Estaré bien. No sentí culpa. Mi madre había elegido su bando hacía mucho tiempo, el bando de las apariencias, de la conveniencia social. Mi dolor real nunca había sido una prioridad para ella. No le debía nada más. Fui al aeropuerto en un taxi, pagué en efectivo. El primer vuelo internacional que salía en las siguientes 2 horas era a Roma. Lo compré sin dudarlo. Desde Roma, tomaría un tren a cualquier otro lugar. El destino no importaba, lo único que importaba era la distancia. Mientras el avión despegaba, mirando las luces de la Ciudad de México hacerse cada vez más pequeñas, no sentí tristeza por lo que dejaba atrás. Sentí una liberación abrumadora. Estaba cortando los hilos, uno por uno. Estaba borrando mi propio rastro. Elegí Florencia. No fue una decisión lógica. Fue instintiva. Mateo odiaba los museos y el arte. Odiaba caminar. Odiaba todo lo que no fuera ostentoso y moderno. Florencia, con sus calles empedradas, su historia susurrando en cada esquina y su belleza tranquila, era mi antídoto contra él. Era un lugar donde él nunca me buscaría, porque era un lugar que él nunca entendería. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Oltrarno, al otro lado del río Arno, lejos de las multitudes de turistas. Era un lugar para artesanos, para locales, para gente que vivía vidas tranquilas y auténticas. Mi apartamento tenía techos altos con vigas de madera y una pequeña terraza que daba a un patio interior lleno de macetas con geranios. Los primeros meses fueron un borrón. Me dediqué a desaparecer. No en un sentido literal, sino en uno espiritual. Me levantaba temprano, compraba pan fresco y fruta en el mercado local, y luego me perdía en la ciudad. Caminaba durante horas, sin mapa, absorbiendo los detalles, la forma en que la luz dorada de la Toscana caía sobre la cúpula de Brunelleschi, el olor a cuero de los talleres de artesanos. El sonido de las campanas de las iglesias marcando el paso del tiempo. Y dibujaba. Llené cuadernos enteros con bocetos. No de grandes edificios, sino de detalles, una aldaba de hierro forjado en una puerta antigua, el arco de un puente, la curva de una barandilla. Estaba reeducando mi ojo, enseñándome a ver la belleza en lo pequeño, en lo permanente, en lo que había sobrevivido a siglos de drama humano. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en un pequeño estudio de arquitectura dirigido por una mujer mayor y formidable llamada Signora Bianchi. No le importaba mi pasado. Solo le importaba la calidad de mi trabajo. Me dio proyectos pequeños, la renovación de una cocina, el diseño de un jardín interior. Tareas que requerían paciencia y precisión. Me sumergí en ellas. El trabajo era mi meditación. Las líneas limpias de un plano, la lógica de una estructura, la honestidad de los materiales, todo ello era un bálsamo para mi alma herida. No hablaba mucho de mi pasado. Para la gente de Florencia, yo era simplemente Renata, la arquitecta mexicana que hablaba un italiano decente y tenía una mirada triste. No hice amigos íntimos, pero encontré una comunidad silenciosa. El panadero que me guardaba mi pan favorito, la anciana que vendía flores en la esquina y siempre me regalaba una, el dueño del café donde pasaba horas leyendo. Lentamente, sin darme cuenta, estaba sanando. No olvidando, sino sanando. Estaba construyendo una nueva identidad, una que no dependía de la aprobación de nadie. Una que era silenciosamente, ferozmente, mía. Estaba aprendiendo a ser invisible, y en esa invisibilidad, por primera vez en mi vida, empecé a verme a mí misma con claridad. Había pasado casi un año. El invierno toscano había dado paso a una primavera tímida. Estaba sentada en mi café de siempre, el Café degli Artigiani, un pequeño local con mesas de madera gastada y un aroma perpetuo a café fuerte y pasteles de almendra.
La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Estaba absorta en mi cuaderno de bocetos, tratando de capturar la curva de la espalda de un anciano que leía el periódico en la mesa de al lado. Ese hombre ha estado sentado en esa misma silla, leyendo ese mismo periódico, todos los días durante los últimos 40 años. Levanté la vista, sobresaltada. La voz era grave, tranquila y dolorosamente familiar. Era Alejandro Johnston. Estaba de pie junto a mi mesa, vestido con un abrigo oscuro y una bufanda de cachemira gris. Parecía fuera de lugar y, sin embargo, perfectamente cómodo, como si pudiera pertenecer a cualquier lugar del mundo que eligiera. No había sorpresa en su rostro, solo una calma expectante. Mi primer impulso fue huir. Cerrar mi cuaderno, dejar dinero en la mesa y desaparecer en las calles laberínticas de Oltrarno. Él representaba el mundo que había dejado atrás, un mundo de mentiras y dolor. Pero no me moví. En parte por el shock, en parte porque su mirada no era la de un cazador que había encontrado a su presa. Era la de un explorador que había llegado al final de un largo viaje. Como me encontraste, fue lo único que pude decir, mi voz un susurro ronco. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a mí. Puedo. Asentí, y él se sentó, dejando su abrigo en el respaldo. El camarero se acercó, y Alejandro pidió 2 capuchinos en un italiano impecable antes de volverse hacia mí. No fue fácil, respondió finalmente. Te escondiste bien. Pero tengo recursos. Y, para ser honesto, tenía la corazonada de que elegirías un lugar como este. Un lugar con alma. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué buscarme? ¿Te envió Elena? ¿O mi madre? Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nadie me envió, Renata. Estoy aquí por mi cuenta. Y no he hablado con tu madre ni con Elena desde el funeral. Corté lazos con esa parte de la familia hace mucho tiempo. Lo miré, tratando de descifrarlo. Siempre había sido un enigma, una sombra en la periferia de la ruidosa familia Villanueva. Siempre sospeché de la historia del accidente, continuó, como si leyera mis pensamientos. Mateo era muchas cosas, arrogante, egoísta, inmaduro. Pero no era estúpido. Y la historia tenía demasiados agujeros. Así que hice que algunas personas investigaran discretamente. Se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. Descubrieron que el cuerpo en el auto no era de él. Que había estado planeando desaparecer durante meses. Y descubrieron el video. Uno de mis investigadores logró conseguir una copia de la misma fuente que te la envió a ti. Me quedé sin aliento. ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo? Lo supe unos días después que tú, confirmó. Y cuando desapareciste, entendí por qué. Respeté tu decisión de alejarte. Pero también me preocupaba. El mundo puede ser un lugar difícil para estar sola. El camarero trajo nuestros cafés. El silencio se instaló entre nosotros mientras ambos removíamos el azúcar. El aroma a canela llenó el aire. Entonces, ¿qué quieres, Alejandro?, pregunté finalmente, mi voz más firme. ¿Vienes a decirme que vuelva? ¿A enfrentarlo? Él negó con la cabeza lentamente, sus ojos grises fijos en los míos. No. No vine a decirte qué hacer. He visto cómo te han tratado toda tu vida, cómo te han hecho sentir pequeña para que otros se sientan grandes. No voy a ser uno más de ellos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No vine a salvarte, Renata. Creo que ya estás haciendo un trabajo admirable salvándote a ti misma. Su mirada se posó en mi cuaderno de bocetos. Vine a ofrecerte una alianza. Odio lo que mi sobrino hizo. Odio la red de mentiras y mediocridad que representa mi familia política. Y creo que tú y yo, juntos, podemos construir algo mejor. Algo real. Una alianza. La palabra resonó en mi cabeza. No era una oferta de ayuda, no era un gesto de lástima. Era una propuesta de igual a igual. Me estaba viendo no como una víctima, sino como una socia potencial.
como una igual. Por primera vez desde que había huido, sentí que el hielo alrededor de mi corazón comenzaba a derretirse, no por el calor del amor o la pasión, sino por el calor del respeto genuino. Acepté su alianza, aunque al principio no sabía exactamente qué significaba. No regresé a México. Alejandro tampoco me lo pidió. En cambio, él empezó a venir a Florencia. Al principio, sus visitas eran esporádicas, una vez al mes. Se quedaba en un hotel al otro lado del río y nos reuníamos para cenar. Nuestras conversaciones no eran sobre Mateo o el pasado. Hablábamos de arquitectura, de historia, de negocios, de la vida. Descubrí que debajo de su exterior estoico y reservado, había una mente brillante y una profunda apreciación por la belleza y la integridad, cualidades que escaseaban en el mundo del que ambos habíamos escapado. Él vio mis cuadernos de bocetos, no como un hobby adorable, sino como la obra de una profesional talentosa. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines de Bóboli, le conté mi sueño de tener mi propio estudio, uno que se especializara en la restauración de edificios históricos, dándoles una nueva vida sin borrar su alma. Una semana después, recibí un paquete. Dentro había documentos legales que establecían Estudio Morales, una empresa de arquitectura con sede en Florencia, con un capital inicial sustancial. El único inversor era una sociedad de cartera propiedad de Alejandro. No había condiciones, solo una nota escrita a mano: el mundo necesita más belleza. Empieza a construir. Lloré cuando leí esa nota. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que dolía. Alguien no solo creía en mí, sino que estaba dispuesto a invertir en mi futuro, sin pedir nada a cambio. Mi trabajo se convirtió en mi ancla y mi propósito. El primer año, restauré una pequeña villa en las colinas de Fiesole. El segundo, gané un contrato para renovar la biblioteca de un palacio histórico. Mi nombre empezó a ser conocido en los círculos adecuados. Mi italiano se volvió fluido. Mi confianza creció, no de forma ruidosa, sino como los cimientos de uno de los edificios que restauraba, sólida, profunda, construida para durar. La relación con Alejandro también evolucionó, de forma lenta y orgánica. Sus visitas se hicieron más frecuentes. Empezó a quedarse en un apartamento alquilado cerca del mío. Cocinábamos juntos en mi pequeña cocina, bebiendo vino Chianti y discutiendo sobre los méritos del hormigón visto frente al estuco tradicional. Descubrimos que compartíamos un humor seco y una aversión por las multitudes y la superficialidad. No hubo un momento de revelación dramática, ni una confesión apasionada bajo la lluvia. Nuestro amor no fue un incendio, fue una brasa que creció lenta y constantemente, alimentada por el respeto mutuo y la compañía silenciosa. Me enamoré de la forma en que escuchaba, de la calma que emanaba, de cómo nunca intentó llenar mis silencios, sino que simplemente se sentaba en ellos conmigo. Una noche, después de casi 3 años de esta danza lenta, estábamos en mi terraza, mirando las luces de Florencia parpadear en la oscuridad. Me he enamorado de ti, Renata, dijo, su voz apenas un susurro, como si tuviera miedo de romper el hechizo. Lo sé, respondí, mi corazón tranquilo y seguro. Yo también me he enamorado de ti, Alejandro. Nos casamos un mes después, en el ayuntamiento de Florencia, el Palazzo Vecchio. Solo había 2 testigos, la signora Bianchi y mi abogado. Fue una ceremonia sencilla, silenciosa y profundamente significativa. Por primera vez, estaba eligiendo a mi pareja no por lo que él podía hacer por mi estatus o por cómo me veía la sociedad, sino por quién era él y por quién era yo cuando estaba a su lado. Fue durante nuestro 4.º año en Italia cuando Alejandro me contó toda la verdad sobre la familia Villanueva. Después de la muerte de Mateo, su padre, un hombre con más ego que visión para los negocios, había tomado una serie de decisiones desastrosas. Había invertido en proyectos arriesgados, tratando de demostrar que podía ser tan exitoso como su medio hermano. Fracasó estrepitosamente. En secreto, para evitar la humillación de la bancarrota, le había pedido ayuda a Alejandro. Y Alejandro, siendo el estratega que era, le había ayudado. Compró sus deudas, adquirió participaciones mayoritarias en sus empresas, todo a través de complejas sociedades de cartera para que nadie supiera quién era el verdadero dueño.
Efectivamente, sin que ellos lo supieran, la familia Villanueva ahora trabajaba para él. ¿Por qué?, le pregunté, asombrada por la magnitud de su plan. Porque la incompetencia y la arrogancia no deben ser recompensadas, respondió con calma. Y porque sabía que, algún día, Mateo volvería. Y quería asegurarme de que cuando lo hiciera, no tuviera ningún poder con el que hacerte daño. Poco después de esa conversación, me enteré de que estaba embarazada. Nuestra hija, Luna, nació en una clínica privada en Florencia en una noche de primavera. Era pequeña, con un mechón de cabello oscuro y los ojos grises y serios de su padre. Sostenerla en mis brazos fue como si la última pieza rota de mi alma encajara en su lugar. Ya no era solo Renata, la arquitecta, la superviviente. Era Renata, la madre. Y sentí una ferocidad protectora que nunca antes había conocido. Nuestra vida era completa. Era tranquila, era real, era nuestra. El fantasma de Mateo se había desvanecido, convirtiéndose en una nota a pie de página en una historia que ya no era sobre él. 7 años. 7 años de paz, de trabajo duro, de amor tranquilo, de ver crecer a nuestra hija. Luna ahora tenía 6 años, una niña brillante y curiosa que hablaba una mezcla de italiano y español y tenía la habilidad de su padre para observar el mundo en silencio antes de hacer la pregunta más incisiva. Habíamos construido una fortaleza, no de muros y almenas, sino de amor, respeto y distancia. México era un recuerdo lejano, un capítulo cerrado. O eso creíamos. La invitación llegó por mensajería internacional a la oficina de Alejandro en Milán. Un sobre grueso, de color marfil, con una caligrafía exageradamente elegante. Alejandro me llamó por videollamada para mostrárselo. No tuvo que abrirlo. Ambos sabíamos lo que era. Parece que el fantasma ha decidido regresar, dijo Alejandro, su rostro impasible en la pantalla, pero vi la tensión en su mandíbula. Esa noche, cuando llegó a casa en Florencia, abrió el sobre en la mesa de nuestra cocina mientras yo preparaba la cena. Luna estaba en la sala, construyendo una torre con sus bloques de madera. Mateo Villanueva e Isabela Castillo solicitan el placer de su compañía en la celebración de su matrimonio, leyó en voz alta, su tono teñido de un sarcasmo helado. La boda sería en 3 semanas, en el Hotel St. Regis de la Ciudad de México. El mismo hotel donde Mateo me había propuesto matrimonio, un detalle cruel y deliberado que no se me escapó. Me quedé quieta, con un cuchillo en la mano, a mitad de cortar un tomate. El olor fresco y ácido llenó el aire. 7 años, y de repente, el pasado estaba allí mismo, en nuestra cocina, impreso en una tarjeta ridículamente cara. ¿Por qué nos invitan?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, espera. ¿Por qué te invitan a ti? Soy el jefe de la familia Johnston, respondió Alejandro con sencillez. El verdadero poder. No pueden permitirse el lujo de no invitarme. Sería un escándalo. Probablemente asumen que no iré, pero tienen que cumplir con las apariencias. Pero es más que eso, ¿verdad?, dije, mirándolo. Esto es para mí. De alguna manera, saben que la invitación me llegará. Es una provocación. Quieren restregarme su felicidad en la cara. Alejandro asintió lentamente. Saben que estás viva. Mis fuentes me dicen que Mateo regresó hace unos 6 meses, contando su historia de amnesia. Isabela ha estado a su lado desde entonces, interpretando el papel de la salvadora devota. Han estado preguntando por ti discretamente. Nadie sabe dónde estás, solo que desapareciste después del funeral. Dejé el cuchillo y me apoyé en la encimera. Sentí un cansancio profundo, el eco de una vieja herida. Pensé que había terminado. Pensé que había ganado simplemente viviendo bien. Pero para gente como Mateo e Isabela, eso nunca era suficiente. Necesitaban una audiencia para su victoria. Necesitaban verme humillada. Luna entró corriendo en la cocina. Mamá, papá, ¿quieren ver mi torre? Es más alta que el domo. Alejandro la levantó en brazos, su rostro suavizándose al instante. Claro que sí, mi pequeña arquitecta. Mientras los veía, una nueva resolución se apoderó de mí.
No era la rabia fría de hace 7 años. Era una calma feroz. Había construido esta vida, esta familia, esta paz. Y no iba a permitir que la sombra de su toxicidad la tocara. No iba a esconderme. Alejandro acostó a Luna esa noche. Cuando volvió a la sala, yo estaba sentada en el sofá, con la invitación en la mano. Me miró, esperando. Hay que ir, dije, mi voz firme y clara. Él no discutió. No me preguntó si estaba segura. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Estás lista?, preguntó. Sí, respondí, mirándolo a los ojos. Esta vez, no voy a huir. Voy a terminarlo. En nuestros términos. No era por venganza. Era por justicia. Era por Luna. Era por la mujer que había luchado tanto por construir. Era hora de que el mundo, y especialmente ellos, la conocieran. El salón de baile del St. Regis era una explosión de mal gusto. Flores blancas por todas partes, tantas que el aire era empalagoso. Candelabros de cristal que goteaban luz artificial sobre mesas cubiertas con manteles de seda. Era un escenario, y todos los presentes eran actores en la obra de Mateo e Isabela. Llegué sola, deliberadamente. Alejandro y Luna llegarían más tarde. Era importante que yo enfrentara esto primero por mi cuenta. Necesitaba sentir mi propia fuerza antes de apoyarme en la de ellos. Mi entrada causó un pequeño revuelo. Los murmullos se extendieron como una onda en un estanque. La gente me reconocía. La prometida trágica. La que había desaparecido. Me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, susurrando detrás de sus copas de champán. Los ignoré, caminando con la cabeza en alto hacia una mesa vacía en la parte de atrás. La ceremonia fue corta y superficial. Un juez pronunció palabras vacías sobre el amor y el compromiso, mientras Mateo e Isabela se miraban con sonrisas ensayadas. Cuando se besaron, la multitud aplaudió con un entusiasmo forzado. Fue durante la recepción que vinieron por mí. Mateo se acercó, con Isabela colgada de su brazo, su vestido de novia tan exagerado que parecía un merengue gigante. Su sonrisa era la de un gato que acababa de atrapar a un canario. Renata, qué sorpresa, dijo Mateo, su tono falsamente cordial. No pensé que vendrías. Pero me alegro de que lo hayas hecho. Significa mucho para nosotros que estés aquí para compartir nuestra felicidad. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, mi voz tranquila y nivelada. Isabela ajustó su velo, un gesto diseñado para mostrar su enorme anillo de diamantes. Espero que no sea demasiado doloroso para ti, dijo, su voz goteando falsa simpatía. Sé cuánto amabas a Mateo. Pero como puedes ver, él ha seguido adelante. Todos lo hemos hecho. La gente en las mesas cercanas había dejado de hablar, escuchando abiertamente. Esto era lo que querían, el drama, la confrontación. Me alegro por ustedes, dije, tomando un sorbo de agua. Mi calma los estaba volviendo locos. No era la reacción que habían planeado. Sabes, Renata, continuó Mateo, inclinándose un poco, después de que recuperé parte de mi memoria, pensé mucho en ti. Y me di cuenta de que lo nuestro, aunque fue dulce, era un amor juvenil. Lo que tengo con Isa es diferente. Es un amor de adultos. Un amor real. Fue entonces cuando Isabela vio el anillo en mi dedo. Era una simple banda de platino, elegante y discreta. Nada comparado con la roca ostentosa que ella llevaba. Soltó una carcajada. Oh, Renata, querida, dijo, señalando mi mano. Veo que tú también has intentado seguir adelante. Es lindo. ¿Dónde lo conseguiste? ¿En una tienda de segunda mano? Pobre, hasta tienes que usar imitaciones baratas para aparentar que eres feliz. La humillación fue tan deliberada, tan públicamente ejecutada, que sentí una punzada de la vieja rabia. Pero la controlé. La convertí en hielo. En realidad, no es una imitación, dije, mi voz cortando el aire cargado. Por favor, se burló Isabela. Todas sabemos que no podrías permitirte algo así. ¿Qué has estado haciendo todos estos años?
¿Diseñando cocinas para gente de clase media? Admítelo, Renata. Estás sola y estás rota. Y viniste aquí con la esperanza de que Mateo sintiera lástima por ti. Mateo puso una mano sobre el hombro de Isabela, como un rey calmando a su reina. Ya basta, mi amor. No seas cruel. Renata tiene derecho a sus pequeñas fantasías. Me miró, sus ojos llenos de un triunfo condescendiente. Estamos dispuestos a perdonarte, Renata. Por haber venido, por haber intentado aferrarte al pasado. Ahora, si nos disculpas, es hora de nuestro primer baile. Se dieron la vuelta, dejándome en medio del silencio expectante de la multitud. Sentí cientos de ojos sobre mí, esperando que me rompiera. Esperando las lágrimas. Pero yo no estaba mirando a Mateo e Isabela. Estaba mirando hacia la entrada del salón. Porque justo en ese momento, las grandes puertas dobles se abrieron. Y la verdadera función estaba a punto de comenzar. El hombre que entró por las puertas no caminaba, se desplazaba. Alejandro Johnston tenía una presencia que absorbía el oxígeno de la habitación. Vestido con un traje oscuro hecho a medida que gritaba poder silencioso, su calma era más intimidante que cualquier muestra de agresión. El murmullo del salón se apagó instantáneamente. Incluso la orquesta, que estaba a punto de empezar a tocar el vals nupcial, vaciló y se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia él. Los empresarios en la sala lo reconocieron al instante. Era una leyenda, una figura casi mítica en el mundo de las finanzas. Su presencia en una boda como esta era inesperada y monumental. El padre de Mateo palideció, y vi un destello de pánico en sus ojos. Alejandro no miró a nadie. Sus ojos grises recorrieron la habitación hasta que encontraron los míos. Me dedicó un casi imperceptible sentimiento, una señal privada que solo yo entendí. Estoy aquí. Estamos juntos en esto. Pero no venía solo. Detrás de él, de la mano de una mujer que reconocí como su asistente personal, venía una niña pequeña con un vestido de terciopelo azul. Su cabello oscuro estaba recogido en 2 trenzas, y sus ojos grises, idénticos a los de su padre, observaban la escena con una curiosidad seria. En el momento en que vio a Alejandro, su rostro se iluminó. Soltó la mano de la asistente y, con la determinación que solo un niño de 6 años puede tener, comenzó a correr. «Papá», gritó. La palabra resonó en el silencio sepulcral del salón. Fue como si alguien hubiera detonado una bomba de realidad en medio de un teatro de fantasía. La multitud se apartó instintivamente, creando un pasillo para ella. Luna corrió, con sus pequeños zapatos de charol haciendo eco en el suelo de mármol, directamente hacia el hombre más poderoso de la sala. Alejandro se arrodilló, abriendo los brazos. Luna se lanzó a ellos, y él la envolvió en un abrazo, enterrando su rostro en su pequeño hombro. Por un momento, no eran el magnate y su heredera. Eran solo un padre y su hija, un universo de amor en medio de una habitación llena de extraños atónitos. Levantó a Luna en brazos y se enderezó. Y luego, comenzó a caminar. No hacia la mesa principal. No hacia Mateo y su padre. Caminó directamente hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse. Cada paso que daba era deliberado, resonante. Podía sentir el peso de cientos de miradas cambiando de él a mí, y de vuelta a él. Podía sentir las ruedas en sus cerebros girando, tratando de procesar la información imposible que estaban presenciando. Isabela se había quedado congelada, con la boca ligeramente abierta. Su mano, que todavía descansaba sobre el brazo de Mateo, ahora lo agarraba con fuerza, como si temiera caerse. Mateo estaba pálido como un fantasma. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una máscara de incredulidad y confusión. Parpadeaba rápidamente, como si esperara que la escena frente a él se disolviera y revelara que todo era una alucinación. Alejandro se detuvo frente a mi mesa. Luna, todavía en sus brazos, me miró y sonrió. «Mamá», dijo en voz baja, «tengo hambre». Y con esa simple palabra, la segunda bomba explotó. El silencio en la habitación ya no era de sorpresa. Era de shock puro y absoluto.
El rompecabezas imposible acababa de encajar, y la imagen que formaba era tan escandalosa, tan increíble, que nadie se atrevía a respirar. Alejandro bajó a Luna al suelo y ella corrió a mi lado, abrazando mi pierna. Puse mi mano sobre su cabeza, un gesto protector y natural. El círculo estaba completo. Éramos una unidad, una familia, de pie frente al mundo que había intentado destruirme. Alejandro me miró, y en sus ojos vi 7 años de amor, de paciencia, de promesas silenciosas. Luego, se inclinó y, ante la mirada atónita de todos los presentes, me besó. No fue un beso apasionado ni dramático. Fue un beso de pertenencia, de intimidad, un beso que hablaba de mañanas compartidas y noches de insomnio, de miedos susurrados y sueños construidos juntos. Un beso que decía, sin palabras, ella es mía. Cuando se apartó, mantuvo su mano en mi cintura, un gesto de posesión y apoyo. Se giró para enfrentar a la multitud, pero sus palabras estaban dirigidas a Mateo e Isabela. Veo que han estado admirando el anillo de mi esposa, dijo Alejandro, su voz tranquila pero llenando cada rincón del salón. Tomó mi mano izquierda, la que llevaba la simple banda de platino, y la levantó para que todos la vieran. La luz de los candelabros se reflejó en el metal pulido. Este anillo, continuó, su mirada fija en Isabela, cuya cara había perdido todo color, no es una imitación. Es una pieza única, diseñada por Buccellati. Lo compré en una subasta privada en Ginebra hace casi 7 años. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Fue mi regalo de bodas para mi esposa, Renata Johnston. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La palabra esposa, unida a mi nombre y pronunciada por Alejandro Johnston, era una onda de choque que sacudió los cimientos de su pequeño y ordenado mundo social. Fue entonces cuando un hombre mayor, sentado en una de las mesas delanteras, se levantó. Lo reconocí como el señor Ricardo Vargas, uno de los empresarios más respetados de México y un viejo socio comercial de la familia Johnston. Había sido amigo del abuelo de Alejandro. Su opinión tenía un peso inmenso. Miró a Alejandro, luego a mí y a Luna, y una lenta sonrisa de comprensión se dibujó en su rostro. Comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, deliberado y resonante. Al principio, fue el único sonido en la sala. Pero luego, otro empresario se unió, y otro más. En cuestión de segundos, la mitad del salón estaba aplaudiendo, no por la boda de Mateo e Isabela, sino por la revelación que acababan de presenciar. Estaban aplaudiendo al poder, a la sorpresa, al drama real que superaba con creces la farsa que habían venido a ver. Mateo finalmente encontró su voz. Tío Alejandro, ¿qué significa esto?, balbuceó, su rostro una mezcla de pánico y confusión. ¿Renata? ¿Johnston? No entiendo. Alejandro finalmente lo miró, y por primera vez, vi una emoción en sus ojos grises, un desprecio helado. Significa, sobrino, que mientras tú jugabas a estar muerto, yo vivía una vida real. Mientras tú te escondías de tus responsabilidades, yo construía una familia. Su mirada se suavizó cuando se volvió hacia mí. Significa que la mujer que despreciaste, la mujer que humillaste, es la matriarca de la familia Johnston. La única señora Johnston que importa. Isabela soltó un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y náusea. Se tambaleó, y Mateo, por puro instinto, la sostuvo para que no cayera. Pero sus ojos estaban fijos en mí, en Luna, en Alejandro. La arrogancia había desaparecido. En su lugar, había un horror Danning, la lenta y terrible comprensión de que no solo había perdido el juego, sino que nunca había entendido las reglas. Mateo, desesperado por recuperar algún tipo de control, intentó apelar a la lógica familiar, la única que conocía. Pero esta es mi boda, dijo, su voz temblorosa, señalando a su alrededor como si la opulencia de la decoración pudiera de alguna manera validar su realidad. Estás arruinando la boda de mi familia. Alejandro soltó una risa corta y sin humor. El sonido fue tan inesperado, tan fuera de lugar en su comportamiento habitual, que silenció incluso los aplausos restantes. Corrijo, dijo Alejandro, su voz volviéndose peligrosamente suave. Ustedes están en mi hotel.
La declaración flotó en el aire por un segundo. La confusión en el rostro de Mateo se profundizó. ¿De qué hablas? Este es el St. Regis. Mi padre reservó. Tu padre firmó un contrato con la empresa gestora del hotel, sí, interrumpió Alejandro con calma. Pero el edificio, el terreno, la propiedad en sí, pertenece a una de mis sociedades de cartera. Compré esta propiedad hace 6 meses. Fue una adquisición discreta. Se metió una mano en el bolsillo del pantalón, con una tranquilidad aterradora. De hecho, he estado revisando los gastos de este evento. Su mirada recorrió las extravagantes flores y los ridículos centros de mesa de hielo. Es bastante caro. Pero no te preocupes. La factura completa, con cada pequeño detalle, será enviada directamente a la oficina de tu padre mañana por la mañana. Estoy seguro de que disfrutará pagando por el privilegio de haber sido humillado en mi propiedad. Ese fue el golpe final. La revelación no era solo personal, era financiera. Era un jaque mate estratégico que demostraba que no solo había perdido a la mujer que creía que siempre le pertenecería, sino que todo su mundo, su riqueza, su estatus. Era una ilusión controlada por el hombre que ahora estaba casado con ella. El padre de Mateo, que había estado observando desde la mesa principal, se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de ira y vergüenza. Alejandro. Esto es una traición. No, hermano, respondió Alejandro, su voz fría como el acero. Esto es una lección de negocios. Nunca subestimes a tu competencia. Y nunca, nunca, le des la espalda a la gente que realmente vale la pena. Su mirada se posó en mí. Mateo miró a su padre, luego a Alejandro, y finalmente a mí. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un tren. No era solo que yo me había casado con su tío. Era que, en su arrogancia, le había entregado las llaves de su propio reino al enemigo. Y el enemigo había resultado ser la mujer que él había desechado como si no fuera nada. La farsa había terminado. Las luces del escenario se habían apagado. Y en la oscuridad, solo quedaba la cruda y brutal verdad. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de shock, era de juicio. La multitud se había convertido en un jurado, y el veredicto estaba escrito en sus rostros. La humillación de Mateo e Isabela era ahora un espectáculo público, y nadie podía apartar la mirada. Fue en ese momento que decidí hablar. Di un paso adelante, dejando la seguridad del lado de Alejandro. Luna seguía aferrada a mi pierna, mi pequeño ancla en la tormenta. Todos los ojos se posaron en mí. Ya no me veían con lástima. Me veían con una nueva curiosidad, con una pizca de miedo. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Era clara y resonante, forjada en 7 años de silencio y trabajo duro. Isabela, dije, mirando directamente a mi prima, que ahora sollozaba abiertamente en el hombro de Mateo. Dijiste que debía admitir que estaba sola y rota. Tienes razón a medias. Estaba rota. Rota por un hombre que pensó que mi corazón era un juguete con el que podía jugar y luego desechar. Mi mirada se movió hacia Mateo. ¿Y tú, Mateo? Me llamaste tú, amor juvenil. Una fantasía. Pero la única fantasía aquí fue la que tú creaste. La fantasía de que podías escapar de las consecuencias. La fantasía de que el mundo giraba a tu alrededor y que todos éramos simplemente personajes secundarios en tu gran historia. Él intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Nunca tuviste amnesia, Mateo, continué, mi voz cortante. Solo tuviste un ataque de cobardía. Y un ego tan frágil que no podía soportar la idea de comprometerse con una sola persona. Pensaste que era una broma brillante. Pensaste que sería una gran historia que contar a tus amigos. Me giré hacia el técnico de audiovisuales en la parte trasera del salón, un hombre que trabajaba para Alejandro. Le di una señal. Y ya que te encantan tanto las historias, dije, mi voz resonando en los altavoces, permíteme compartir una con todos nuestros invitados. La pantalla gigante que se había utilizado antes para mostrar un montaje cursi de fotos de Mateo e Isabela parpadeó y cobró vida.
Y allí estaba él. Mateo, 7 años más joven, con el rostro enrojecido por el alcohol, riéndose en ese bar. Imaginen la cara que pondrá Renata cuando regrese en unos años, su voz, joven y arrogante, llenó el salón. Le diré que tuve un accidente terrible, que perdí la memoria. Se volverá loca. Llorará, me suplicará. El video continuó, mostrando a sus amigos aullando de risa, brindando por su genialidad. El horror en la sala era palpable. La gente miraba de la pantalla al Mateo actual, cuyo rostro se había contraído en una máscara de pánico y vergüenza. Isabela lo miraba como si nunca lo hubiera visto antes, el amor en sus ojos reemplazado por la repulsión. Había sido cómplice de su mentira sobre la amnesia, pero claramente no conocía la profundidad de su crueldad original. Cuando el video terminó y la pantalla se quedó en negro, el silencio fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. La verdad, cruda y sin adornos, había sido expuesta. Me agaché y levanté a Luna en mis brazos. Ella me rodeó el cuello con sus bracitos, ajena a la devastación que acababa de causar. Esta, dije, mirando a la multitud, mi voz ahora más suave pero no menos poderosa, es mi realidad. Mi familia. El resultado de elegir la dignidad sobre el drama, la verdad sobre la mentira. Miré por última vez a Mateo e Isabela, dos estatuas rotas en medio de las ruinas de su propia creación. Que disfruten de su fiesta, dije. Y con eso, me di la vuelta. Alejandro puso una mano en mi espalda, y juntos, como una familia, salimos del salón de baile, dejando atrás el silencio, el juicio y los restos de una vida que ya no me pertenecía. No miramos hacia atrás. No nos fuimos del hotel de inmediato. Alejandro nos condujo a la suite presidencial en el último piso, un espacio que, irónicamente, el padre de Mateo había intentado reservar para la noche de bodas, solo para ser informado de que ya estaba ocupada. La suite era un oasis de calma por encima del caos. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el horizonte. Luna, agotada por la emoción, se quedó dormida casi al instante en uno de los sofás de felpa. Alejandro se sirvió 2 whiskies y me entregó uno. Nos quedamos de pie junto a la ventana, mirando la ciudad en silencio. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Tomé un sorbo de líquido ambarino, sintiendo como el calor se extendía por mi pecho. Estoy mejor que bien, Alejandro. Estoy libre. Era verdad. Una carga que ni siquiera sabía que seguía llevando se había levantado de mis hombros. No era el dulce sabor de la venganza lo que sentía, sino la paz de la resolución. El último fantasma había sido exorcizado. Abajo, en el salón de baile, la implosión fue total. Más tarde, el señor Vargas nos llamó para contarnos los detalles. Después de que nos fuimos, el silencio se rompió. Isabela fue la primera en estallar. Le gritó a Mateo, llamándolo mentiroso, monstruo, por haberla humillado de esa manera. El padre de Mateo, furioso por la humillación pública y la catástrofe financiera que se avecinaba, se unió a la pelea. La boda de ensueño se convirtió en una pelea familiar a gritos, con una audiencia de 200 de las personas más influyentes de México. Los invitados no se quedaron a ver el final. Se escabulleron, uno por uno, ansiosos por distanciarse del desastre y, sin duda, aún más ansiosos por ser los primeros en difundir la historia. Para la mañana siguiente, el escándalo sería la comidilla de toda la ciudad. Las consecuencias para Mateo e Isabela fueron rápidas y brutales. Alejandro, fiel a su palabra, ejecutó sus planes con una precisión quirúrgica. Al día siguiente, Mateo fue despedido de su puesto de vicepresidente de marketing en una de las empresas que ahora controlaba Alejandro. Sus tarjetas de crédito corporativas fueron canceladas. El lujoso apartamento en Polanco, que era propiedad de la empresa, recibió un aviso de desalojo. La familia de Isabela, que había dependido en gran medida del patrocinio financiero del padre de Mateo, también fue cortada. El sueño de Isabela de casarse con una de las familias más ricas de México se había convertido en una pesadilla de exilio social. Pero la consecuencia más profunda no fue financiera. Fue la aniquilación de su reputación.
Mateo ya no era el soltero de oro que regresó de entre los muertos. Era un fraude, un cobarde, un chiste cruel. Isabela no era la novia radiante, sino la tonta cómplice que había sido humillada en su propio altar. En un mundo donde la percepción lo es todo, se habían vuelto socialmente radiactivos. Nadie quería ser asociado con ellos. Las puertas se cerraron. Las llamadas no fueron devueltas. Se encontraron solos, aislados en la isla de su propia creación, con nada más que sus mentiras para hacerse compañía. No sentí alegría por su caída. Sentí una especie de justicia tranquila y distante. Habían elegido sus caminos. Habían construido sus propias prisiones. Yo, mientras tanto, estaba en la cima del mundo, mirando las luces de la ciudad con el hombre que amaba y la hija que adorábamos, finalmente en paz. Regresamos a Florencia 2 días después. Dejar atrás el smog y el drama de la Ciudad de México y aterrizar en la luz dorada de la Toscana fue como despertar de un sueño febril. Nuestra casa en las colinas nos recibió con el aroma de los cipreses y la lavanda, y el silencio bendito de la campiña. La historia de la boda del siglo se convirtió en una leyenda urbana en México, una historia de advertencia susurrada en cenas y clubes de campo. Recibí algunos correos electrónicos de viejos amigos y familiares lejanos, todos llenos de disculpas tardías y torpes intentos de reconectar ahora que yo era la señora Johnston. Los borré sin responder. Su lealtad era tan volátil como el mercado de valores, no tenía ningún interés en invertir en ella. La vida volvió a su ritmo tranquilo y hermoso. Llevaba a Luna a la escuela por las mañanas, trabajaba en mi estudio en el corazón de Florencia, y por las tardes, Alejandro y yo nos sentábamos en nuestra terraza, bebiendo vino y viendo a nuestra hija perseguir lagartijas en el jardín. Una tarde, unas semanas después de nuestro regreso, Luna y yo estábamos plantando tomates en nuestro pequeño huerto. Tenía las manos y la cara manchadas de tierra y estaba completamente feliz. Mamá, dijo de repente, mirándome con sus serios ojos grises. ¿Por qué ese hombre en la fiesta estaba tan triste? Me detuve, con la pala en la mano. Los niños tienen una forma de reducir las complejidades de los adultos a su esencia más simple. Tristeza. Quizás eso era lo que había en el fondo de la arrogancia y la crueldad de Mateo. Una profunda y patética tristeza. Porque a veces, mi amor, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado, la gente toma decisiones equivocadas. Y esas decisiones los alejan de la felicidad. Él construyó una casa de mentiras, y al final, tuvo que vivir en ella solo. Ella pareció meditar sobre esto por un momento, luego asintió y volvió a cavar en la tierra. Para ella, era así de simple. Para mí, también lo era ahora. Esa noche, después de que Luna se durmiera, Alejandro me encontró en el jardín, mirando las estrellas. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas?, susurró. En las casas, respondí. En cómo pasé mi vida diseñando espacios para que otras personas vivieran. Y en cómo, finalmente, he construido el mío. Él apretó su abrazo. Lo construimos juntos. Sonreí, apoyando mi cabeza contra la suya. La verdadera venganza no había sido la humillación pública de Mateo. No había sido la revelación dramática ni la ruina de su reputación. La verdadera venganza era esa, estar de pie en mi propio jardín, bajo un cielo lleno de estrellas, en los brazos de un hombre que me respetaba, con una hija que dormía pacíficamente adentro. La verdadera venganza era una vida tan llena de amor y verdad que la existencia de Mateo se había vuelto completamente irrelevante. Era una paz tan profunda y tan ganada que ninguna mentira podía tocarla. Y mientras miraba las estrellas, me di cuenta de que la pregunta final no era para mí, sino para ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Hice lo correcto al exponerlo todo frente a cientos de personas, o debí simplemente desaparecer para siempre y dejarlo en su mundo de ilusiones? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?